Buenas tardes, mi nombre es Osman Beltrán y esta es una sustentación a mi solución para el primer parcial de la materia Lenguajes de Programación, el cual consistía en realizar una expresión regular y un autómata que cumpla con el enunciado que está aquí. Cadenas de dígitos hexadecimales de mínimo 3 caracteres y que sean pares. Ahora, a este enunciado yo le di dos interpretaciones diferentes que no tuve tiempo de aclarar con el profesor, por lo cual decidí realizar dos soluciones y presentarlas en este video. Entonces, para la primera solución, la interpretación es que tiene que ser cadenas de dígitos hexadecimales de 3 caracteres y que todo el número junto sea un número par. Entonces, para hacer la solución, pues primero hago unas aclaraciones. La letra P significa par en las escrituras que voy a hacer y la letra I significa impar. Ahora vamos a partir de la primera premisa, donde explico cuáles son los números impares en hexadecimal 1, 3, 5, 7, 9, B, D y F y cuáles son los números pares en hexadecimal 0, 2, 4, 6, 8, A, C y E. Listo. Partiendo de eso tenemos la segunda premisa, que explica cómo convertir un número hexadecimal a un número decimal, el cual consiste en coger los números de derecha a izquierda e irlos multiplicando por 16 elevado a la n partiendo desde 0. El primer dígito por 16 a la 0, el siguiente por 16 a la 1, luego por 16 a la 2 y así hasta completar todos los dígitos, y luego sumar todos estos productos. Ahora, la tercera premisa, hago una composición de los números hexadecimales en números pares o impares, donde podemos ver que, digamos, el número 256 en hexadecimal se compone de un número impar, el 1, un número par, el 0, y otro número par, el 0. Ahora, la siguiente, digamos, un número, el 482, se compone de un número impar, el 1, un número par, el E, y otro número par, el 2. Lo mismo hacemos para los números impares. El 101 es IPI, impar par impar, y el 483 viene siendo un impar el 1, un par el E y otro impar el 3. Aquí haciendo una primera vista de la tabla, podemos observar que los números pares siempre terminan en un número par y los números impares siempre terminan en un número impar. Esta suposición la vamos a validar más adelante haciendo uso de las siguientes premisas. La premisa número 4, que hace uso de las reglas de multiplicación, asuma que el producto de dos números pares es un número par y el producto de un par con un impar es un número par. La única forma de que un producto dé un número impar es multiplicando dos números impares. Ahora, en la premisa 5 es lo mismo pero con las reglas de la adición, que dice que la suma de dos números pares es un número par y la suma de un número par con un número impar me da un número impar. Esto es suficiente para hacer el siguiente procedimiento. Partiendo de la premisa 2 y 4 y de saber que el número 16 es un número par, podemos decir que 16 por 16 es un número par, porque se están multiplicando pares. Y como sabemos que la multiplicación no se afecta en ningún lado, podemos decir que podemos multiplicar 16 n veces y esto me va a dar siempre un número par. Lo cual me da a una expresión que dice que 16 elevado a la n para n mayor o igual a 1 siempre va a ser un número par. Ojo, cuando n es igual a 0, eso me da 16 elevado a la 0, que me da 1. Y esto es un número impar, lo cual podemos saber que el único número impar en la suma de los hexadecimales es 16 a la 0. Partiendo de esta misma deducción y la premisa 2 y 5, podemos ver que un número par multiplicado por un par o impar, esto siempre me va a dar un par. Entonces 16 a la n, 16 a la n menos 1, 16 a la n menos 2, y así 16 a la 2, 16 a la 1, no me importa por cuál número hexadecimal lo multiplique, puesto que siempre me va a dar un número par. Entonces todo esto lo podemos tomar como un solo número par. Todo esto es un solo número par. Y le voy a sumar un número impar, que es 16 elevado a la 0, multiplicado por un par o un impar, dependiendo del número que yo coloque en el hexadecimal, lo cual me da dos suposiciones. Tomando en cuenta esto, obtiene que para i mayor o igual a 1, independientemente del número, el producto siempre va a ser un par. Primera cosa. Segundo, si con i igual a 0 el número es un impar, entonces la única opción para mantener la paridad de la suma tiene que ser el hexadecimal que está en la posición 0. Ese número tiene que ser un número par, lo cual me da la siguiente conclusión. Se puede afirmar que un número hexadecimal tiene que terminar en un dígito par para que el número entero sea par. Ahora, partiendo de esta conclusión anterior, podemos construir la expresión regular a partir de dos reglas muy simples. La primera regla, se pueden repetir dos o más veces cualquier número comprendido en el alfabeto hexadecimal, 0, 1, 2, 3 hasta F. Eso, se puede repetir dos o más veces. Y la segunda regla, después de esas dos o más repeticiones, se debe terminar la cadena con un carácter comprendido en el alfabeto hexadecimal par, que es 0, 2, 4, 6, 8, A, C o E. Juntando estas dos reglas, logramos tener el cometido de que se cree una cadena de caracteres de mínimo 3 dígitos y que sea par.
Revisando acá la expresión regular, podemos ver que tenemos una concatenación de las letras A a la F, independientemente si es mayúscula o minúscula, y números 0 a la 9. Esto se va a repetir 2 o más veces. Después de estas 2 o más repeticiones, tiene que haber obligatoriamente un carácter de este alfabeto, que es el alfabeto hexadecimal par, 0, 2, 4, 6, 8, A, C o E, independiente si es mayúscula o minúscula. Si esto se cumple, es un hexadecimal par, de lo contrario, no lo es. Aquí lo podemos probar haciendo una simple corrida del expert.py. Ahí nos va a pedir que ingresemos un número. Ahí podemos ingresar un número impar, 1, 3, 5, 7, y lo terminamos con cualquier número par, C. Y aquí podemos decir que sí cumple las reglas. Ahora, acá podemos convertir 1, 3, 5 y 7, C, a un número decimal, y nos da que pues a simple vista se puede ver que es un número par. De igual forma, si colocamos uno de 3 dígitos exactos, ABC, esto sí cumple las reglas, porque termina en un dígito par. Y ahora, ¿qué pasa si ingreso un número par pero que no tenga mínimo 3 dígitos? Vamos a ver. Y dice que no cumple las reglas a pesar de ser par. Y ahora por último, si coloco un número que cumpla los 3 dígitos pero sea impar, me dice que no cumple las reglas. Ahora, para la solución del autómata es básicamente lo mismo, pero pues hay que entender 3 cosas. Para no escribir todos estos números en el autómata, yo decidí abstraerlo a estas letras. Hexalphabet son todos los caracteres aceptados en el alfabeto hexadecimal. Hexpair son todos los caracteres aceptados en los números pares hexadecimales. Y hexodt lo mismo, pero con impares. Aquí podemos ver que tenemos un estado de inicio en el cual lee cualquier letra del alfabeto hexadecimal, independiente si es par o impar. Luego lee la segunda, independiente de si es par o impar. Y aquí es donde entra como la lógica pesada. Si lee impares, se queda en la segunda lectura. Si lee un par, se va al campo success, que ya terminó. Pero en caso de que lea un par y seguido lea otro par, sigue en el success. Pero si lee un impar, se va a regresar a la segunda lectura, donde va a tener que volver a leer otro par para llegar al success. Ahora aquí lo podemos probar con los mismos caracteres de aquí del testing. 1, 3, 5, 7, C. A ver, leemos el 1. Eso no importa, leemos el 3, aquí está, leemos el 5 que es un impar, leemos un 7 que es otro impar y leemos la C que es un par y quedamos en el estado success. Ahora para leer el ABC, leemos el A, no importa, leemos el B, no importa y leemos el C que es un par y quedamos en success. Ahora ¿qué pasa si leo el 1, 1, 1? Leo el 1, no importa, leo el 1, no importa y leo el 1, entonces quedo en el RIN 2, por lo cual no cumple con la regla. Esta fue la primera solución a la interpretación que le hice al enunciado. Ahora vamos con la segunda solución, que es otra interpretación en el que dice que lee dígitos hexadecimales de mínimo 3 caracteres, pero que solo va a leer dígitos pares. Esta es una solución incluso más sencilla porque partimos de una sola premisa. ¿Cuáles son los números pares hexadecimales? 0, 2, 4, 6, 8, A, C y E, como ya lo había dicho anteriormente. Para el primer punto, que es la construcción de la expresión regular, tenemos solo una regla. Se tiene que ingresar mínimo 3 caracteres comprendidos en el alfabeto hexadecimal par, que ya lo habíamos dicho. Entonces, viendo acá, la expresión regular es el mismo alfabeto hexadecimal par que se va a repetir 3 o más veces. Y solo eso es la regla de la segunda solución. Aquí lo podemos correr con el expert 2 y le damos a CC. Tiene 3 caracteres y todos son pares. Sí cumple las reglas. Le damos a C. Tiene 2 caracteres pares. No las debe cumplir. Ahora leemos A1C. En el anterior solución si hubiera sido válido, pero como esta nueva solución solo lee caracteres pares, entonces no es válido. Y ahí vemos que no cumple las reglas. Ahora, de igual forma, para esta solución de el autómata tenemos las mismas conversiones, y podemos ver que tenemos un estado start, hace la primera lectura solo cuando tiene un carácter par, hace la segunda lectura solo con un carácter par, y termina en success solo con un carácter par. Si en success sigue leyendo pares, se mantiene ahí. Ahora, ¿qué pasa si en cualquiera de estos estados lee un carácter impar? Va a caer un estado que lo llamo dead. Este estado muerto, de ahí no se puede salir y ahí quedó para siempre. Entonces, esta sería la solución. Aquí se me olvidó agregarle una flechita porque no cabía, en la que el carácter se sigue llamando a sí mismo, independientemente, en la que el estado se llama a sí mismo independientemente de cualquier letra que le ingresen. Así queda en un bucle infinito en el estado muerte y nunca va a salir de ahí en caso de que haya leído un carácter impar en cualquier lado de la cadena. Estas fueron mis 2 soluciones para el primer parcial. Espero que la puedan entender y muchas gracias por ver el video.